Hola chiques, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar con las clases de filosofía online y el tema que nos toca por tratar en este video es el del comienzo histórico de la filosofía. Recuerden que nosotros habíamos visto en capítulos anteriores los orígenes del filosofar, como aquellos estados de ánimo nos generan la experiencia de formularnos preguntas filosóficas. Y habíamos hablado del asombro o la admiración ante el mundo que nos rodea, ante la naturaleza, ante los astros, las estrellas, el universo, como fenómeno, como uno de esos motores que nos lleva a las primeras preguntas filosóficas. Bien, cuando hablamos del comienzo histórico de la filosofía, nos encontramos con que ese asombro o esa admiración también está en el comienzo histórico de la disciplina. De acuerdo a la tradición del pensamiento occidental dentro del cual estamos inmersos y que condiciona nuestro punto de vista de la realidad, la filosofía comienza específicamente en el siglo VII a.C. aproximadamente en las costas de la antigua Grecia, más específicamente en la ciudad de Jonia, que vendría a ser actualmente Turquía. ¿Y por qué se plantea que la filosofía comienza allí? Porque en ese lugar en particular aparecen por primera vez un grupo de pensadores, un grupo de filósofos, aunque en ese momento no se autorreconocían como filósofos, que comienzan a preguntarse por el origen de la realidad, por la explicación de los fenómenos naturales, por el origen del cosmos mismo, no ya pensando desde la mitología griega, que era la forma en que ellos tenían de responderse a esas preguntas, sino buscando otro fundamento a la explicación, otra manera de explicar la realidad. ¿Qué son los mitos? La palabra mito proviene del griego y significa relato o historia. Los mitos son narraciones ficcionales de carácter sagrado que explican los distintos hechos de la vida y la naturaleza a partir de las acciones de dioses, semidioses, héroes y otros seres fabulosos y sobrenaturales, los cuales son válidos solamente dentro del marco de una mitología determinada. Es decir, para un griego antiguo, Zeus es real, mientras que para nosotros es un producto de la imaginación. Podemos encontrar numerosas mitologías a lo largo de la historia, abarcando todo el espacio de la geografía humana: la griega, la romana, la nórdica, la egipcia, la babilónica, la hindú, la china, la japonesa, la maya, la inca, etc. Por lo cual podríamos considerar a los mitos prácticamente como parte esencial de la condición humana. El ser humano se pregunta por lo que está más allá de sus límites y su conocimiento, y debe recurrir a los mitos para responder estas preguntas esenciales, como quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, etc. El pensamiento religioso se encuentra basado en diferentes mitos conectados de forma sistemática, si bien se suele asociar a las religiones como creencias que actualmente poseen seguidores y fieles, mientras que los mitos son considerados como saberes antiguos que ya no tienen seguidores. Aunque los mitos actualmente son tomados como elementos literarios, series, películas, hasta videojuegos, en la antigüedad funcionaban como construcciones simbólicas estables dentro de las cuales se fundamentaban los fenómenos humanos y naturales a partir de la interacción y las relaciones que establecían los diferentes dioses y criaturas sobrenaturales que protagonizaban esos mitos. El mito cumplía la misión esencial de crear sentido, permitirle a un ser humano comprender su lugar en el cosmos y el significado de su existencia. Las explicaciones míticas constituían tradiciones que se traspasaban de generación en generación, y si bien normalmente eran de carácter oral, también existen testimonios escritos de ellas, como la famosa Teogonía de Hesíodo, donde se cuenta el origen del cosmos y de los dioses de la mitología griega, o los poemas clásicos de Homero, la Ilíada y la Odisea. Los mitos, además, no solo presentaban una función explicativa, sino que también tenían una función ejemplificadora, moral, estableciendo las pautas correctas de conducta de cada cultura. Pero por supuesto, siendo los mitos un relato de ficción, no había forma ni tampoco posibilidad de comprobar si eran verdaderos o falsos. Ahora bien, imaginemos que estamos en el siglo VII en la antigua Grecia, en las costas de Jonia, específicamente en la ciudad de Mileto, a orillas del mar Mediterráneo, y contemplando el agua y contemplando la naturaleza, comenzamos a darnos cuenta
que los mitos en sí no me terminan de explicar las cosas, que pueden ser muy bellos, muy ilustrativos, muy ejemplificadores, que las luchas, los amores y los odios entre los dioses pueden decirnos un montón del ser humano, pero no me terminan de responder lo que yo quiero saber, porque los mitos, al fin de cuentas, tienen que ver con la fe, tienen que ver con el dogma, y no con la comprobación. No me parecen dar una respuesta racional a las preguntas que hago. Justamente Aristóteles, en su obra Metafísica, señala que el primer filósofo fue Tales de Mileto. ¿Y por qué fue él? Por dos cosas. Primero, por la pregunta que se hizo. Tales de Mileto se preguntó cuál es el origen de todo, cuál es el porqué de todo, o, como decían los griegos, cuál es la primera causa del cosmos, de la naturaleza. Una pregunta que ya aparecía claramente en las religiones, pero lo original de Tales de Mileto fue lo segundo, la manera en responder esa pregunta, ya que él no apeló a los dioses, no apeló a los conflictos del dios del océano, de la diosa Tetis, sino que buscó una respuesta racional. Él observó la naturaleza, él analizó el mundo que lo rodeaba y sabía que si una entidad sobrenatural, si un dios no me podía dar una respuesta sobre por qué existe la naturaleza, la respuesta tenía que estar dentro de la naturaleza misma. Es decir, no ser una respuesta trascendente, sino una respuesta inmanente, horizontal. Y Tales apeló a sus dotes de deducción. ¿Qué era lo que veía en la naturaleza? Bueno, diversos elementos naturales. Y dentro de ellos le pareció que había un elemento fundamental, un elemento básico para la vida, que era el agua. ¿Y por qué? Bueno, él apeló a varias lógicas. Primero, porque de alguna manera el agua era la materia, el elemento que mayor espacio ocupaba, que más lo rodeaba. Recuerden que estamos a orillas del Mediterráneo. Pero también observó que el agua era fundamental para la vida, que todo alimento y toda semilla necesitaba de la humedad para vivir, y que incluso lo seco y el calor se podía explicar en términos de humedad. De alguna manera, el elemento básico que posibilitaba cualquier forma de vida tenía que ver con el agua. Si bien hoy, en el siglo XXI, esta deducción nos parece un poco ingenua, nos puede parecer hasta un poco tonta, en realidad para un griego de hace 27 siglos atrás era brillante, era muy original, era una nueva manera de ver y de comprender el universo que lo rodeaba. Es decir, ya la respuesta no era un dios, la respuesta era el agua. Y con eso cambiaba absolutamente la cosmovisión del cosmos, la cosmovisión de todo el universo que se podía tener en aquel entonces. Claro, Tales quizás fue el primero, pero no fue el único. Él simplemente lanzó una semilla que otros pensadores la continuaron. Porque con Tales también se inaugura la escuela materialista o la escuela jónica de filosofía, si bien no se llamaban filósofos todavía, los cuales querían explicar justamente el origen y la causa de los fenómenos de la naturaleza a partir de algún elemento material que esté dentro de la misma naturaleza. Tales propuso el agua. Anaxímenes vendría un poquito después, discutiría con Tales y plantearía que el elemento fundamental del cual proviene la vida es el aire. Tendremos Empédocles, otro filósofo presocrático, que hablaría directamente de los cuatro elementos, es decir, el fundamento de la materia está tanto en el agua, en la tierra, en el aire como en el fuego, y que el amor y el odio será aquello que une y separa los diversos elementos. Tendremos a Anaximandro, que daría una respuesta incluso conceptualmente más rica, y plantearía que en realidad el origen o la primera causa, el arqué, que era la palabra que usaban los griegos para hablar de causa, era apeiron, era indefinido, era ilimitado, era infinito, y que sólo de lo indeterminado y lo ilimitado podría provenir lo limitado, o sea, el mundo en el que vivimos. Piensen la genialidad de todos estos pensadores que solo a partir de la observación, de la imaginación y de su deducción, intentando dar razones, intentando argumentando, buscaban la manera de explicar con mayor eficacia la realidad en la que vivía.
vendrían otros presocráticos, vendrían Heráclito, vendría Parménides, estaría el famoso matemático Pitágoras y toda una serie de grandes pensadores que en los inicios de la filosofía intentarían explicar la naturaleza justamente a partir de el uso de la razón y no ya a través de los mitos. Si bien les repito, estas respuestas quizás hoy nos parecen un poco toscas, en realidad están llenas de una agudeza y un ingenio absolutamente brillante, ya que a partir de esas nacería el pensamiento filosófico y lo que también a futuro sería el pensamiento científico. La idea que el ser humano puede, a partir de sus propios dotes de conocimiento, de su propio logos, de su propia razón, de su propia capacidad de argumentar y de pensar críticamente el mundo, explicar justamente la causa y los efectos de todos los fenómenos que lo rodean. Nosotros continuaremos hablando de los presocráticos, de la historia de la filosofía, pero eso ya será otra historia.